Muy buenos Confidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de estos bonitos peces, los Leporinus fasciatus, de la familia de los anostómidos. Ya sabéis, esa familia de peces lápiz, por su forma alargada, por esa silueta esbelta y porque en la parte de la cabeza y concretamente en el morro pues acaba en punta. El nombre común en el cual lo podemos encontrar es leporino de bandas negras. Leporino muchas veces se le conoce también por la patología que a veces tienen algunos humanos del labio leporino, que es cuando la boca no se acaba de correctamente formar. Y en este caso muchas veces se le conoce así porque en su boca los labios están como ligeramente hendidos hacia adentro y se les permite, sobre todo en ejemplares adultos, observar unos dientes infisarios que son los que utilizan para alimentarse. Dos grandes dientes además, súper interesantes, esa constitución bucal a nivel de dientes. También se le conoce como pez lapicebra, leporino listado, leporino rayado, leporino de franjas, todo aquello por obvias razones de todas esas rayas en las cuales las encontramos. O también se conoce como leporino de 9 bandas, por esas 9 rayas que encontramos. En su zona de procedencia, que normalmente es Sudamérica, también se le conoce como pez mije. El descubridor fue Bloch en 1794 y la distribución geográfica, como ya he hecho unos pequeños apuntes anteriormente, se encuentran en los sistemas fluviales del Amazonas y el Orinoco. Estos sistemas pues van desde Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, toda esta zona por las cuales pasan el Amazonas. El hábitat son riachuelos de aguas rápidas y también los encontramos en zonas con huecos o con zonas rocosas. Por lo tanto, estos animales, cuando montemos el acuario, tendremos que tener en consideración que les gustan las corrientes, les gustan los movimientos de agua, les gustan, pues además son peces como muy activos, por lo tanto disfrutan mucho con este tipo de corrientes. También se les pueden ver nadando en las aguas grandes, en las aguas abiertas de los grandes ríos, donde no hay tanta corriente, cuando son en etapa adulta. Los parámetros son amazónicos, es decir, entre 5,5 de pH a 7,5 como máximo, y GH más bien también ligeramente bajos, aguas ligeramente blandas, aguas es donde mejor se encuentran. La temperatura puede variar de entre los 23 a los 27 grados aproximadamente, y sí que es cierto que si queremos tener esta especie en nuestros acuarios necesitamos acuarios relativamente grandes. Luego os voy a poner ahora, aquí los vemos, unos anostómidos, unos peces lápiz, unos fasciatus en etapa adulta, y realmente sí que es cierto que cogen un tamaño bastante considerable de unos 25 hasta los 35 centímetros. Sí que es cierto que en acuario se queda ligeramente más pequeño, pero sí que se observa claramente que tienen cierta tendencia a crecer mucho más de lo que normalmente en otros peces amazónicos podemos encontrar. Por lo tanto, yo recomendaría 2.000-3.000 litros si queremos mantener 3 ejemplares. El tamaño del acuario tiene que ser del tipo bosque amazónico, es como mejor se encuentran estos peces. Y sí que es cierto que estos peces son muy nerviosos y muchas veces saltan. Por lo tanto, también es recomendable poner una tapa fuerte para que en cualquier momento no te los encuentres fuera del agua. Los machos, como estáis viendo, si os fijáis aquí en el vídeo, tienen en la parte de abajo una coloración rojiza, que eso también es muy interesante y característico, sobre todo aquí debajo de la cabeza se le ve un poquito más esa tonalidad anaranjada, que también es una marca de dimorfismo sexual. Le gustan mucho los escondites, por lo tanto, aquí estoy alimentándolos con artemia. Por lo tanto, si ponemos corriente, zonas rocosas, ponemos un biótopo amazónico, realmente es como se van a encontrar en el mejor mantenimiento. También es bueno poner maderas, si queréis, también para que se encuentren también. Ellos muchas veces son como muy nerviosos y a veces se esconden, otras veces salen, son como muy juguetones, y el sustrato de arena fina o grava fina. También son peces que están constantemente también rozándose con el suelo, por lo tanto también es como mejor los vamos a disfrutar dentro del acuario poniéndole un fondo arenoso. A nivel, y esto es un dato bastante importante si los queremos mantener, estos peces suelen comerse las plantas.
Sí que es cierto que a lo mejor si ponemos anubias grandes y fuertes o microsorum en tamaños grandes, vamos a ir viendo cómo se van deshilachando poco a poco y que les cuesta bastante más. Pero como ya he dicho, tienen unos dientes que sirven para ir cortando los vegetales y para ir comiéndose los vegetales. Aunque su dieta, ahora luego hablaremos, es omnívora y realmente no tiene mayor dificultad a nivel de alimentación. Pero sí que es cierto que normalmente el biótopo de bosque amazónico la gente tiende a poner plantas. Y sí que es cierto que no sería lo más recomendable para poner con estos animales porque al final se las acabarán comiendo. Por lo tanto, importante que se comerán las plantas, sobre todo en etapa adulta, que te pueden dejar el acuario sin ninguna planta. Mucha gente estos peces los tiene, algunos autores lo han recomendado también para poner junto a discos, biótopo de disco sin plantas. Y sí que es cierto que muchas veces ha dado buen resultado si el acuario es suficientemente grande. A nivel de alimentación son omnívoros, comen prácticamente de todo, sin ningún tipo de problema cuando llegan a la hora de aclimatarlos a nivel de alimentación. Aquí están comiendo perfectamente Artemia viva, pero pueden comer, como ya he dicho, plantas, bacopa, o podemos darle alga nori, o podemos darle incluso espirulina, o se lo van a comer bastante bien. Flakes de espirulina también se lo comen bien. Quizá piensos grandes no se lo comen porque la boca la tienen muy pequeña, sobre todo en etapa pequeña, pero una vez adultos se comen prácticamente cualquier tipo de comida comercial. Por lo tanto, no vamos a tener ningún tipo de problema y si queréis ir a lo seguro, podéis tirar de la larva roja en dado congelado, que se lo van a comer encantadísimos. A nivel de comportamiento, es compatible, como ya he dicho, con peces disco, aunque personalmente yo no los mantendría con peces discos porque son bastante movidos y muchas veces podrían estresar a esos animales. Pero hay autores que lo sugieren como compañeros de peces disco. También es cierto que son peces de grupo y deberían ser mantenidos con varios individuos. Pero si el espacio es pequeño, no es recomendable. Básicamente porque muchas veces hay como pequeñas peleas que no van a más, pero sí que es cierto, si lo observamos, que muchas de las aletas de algunos ejemplares, sobre todo los más débiles, tienen algún mordisco de otros compañeros. Por lo tanto, es importante decir que son peces de grupo, que yo pondría 4 ejemplares en un acuario de 2000-3000 litros. Lucirían muy bien si el biotopo está construido de una forma interesante y si son grupos, obviamente para un acuario más grande, como ya estáis viendo aquí, pues ponéis bastantes más ejemplares. Si no, puede ser que hayan problemas territoriales si no ponéis suficientes huecos o si el acuario es pequeño o por la comida a la hora de comer suelen a veces picarse. Por lo tanto, es algo a tener bastante en cuenta. Estos animales son bentopelágicos, se encuentran en el suelo, pero nadan prácticamente por todo el acuario, incluso lo que hablábamos antes de que pueden llegar a saltar. Tienen una longevidad relativamente grande, de unos 10 años, por lo tanto eso es otra cosa a tener en cuenta. Crecen de un tamaño considerable, se comen las plantas y la experiencia para mantenerlos es fácil. Es fácil siempre y cuando le garanticemos todas esas cosas que hemos dicho con anterioridad. El dimorfismo sexual, las hembras crecen un poco más. Los machos a veces tienen esa tonalidad naranjita en la zona ventral. Y también es cierto que a nivel de curiosidad es que muchas veces el Leporinus fasciatus se confunde con el Leporinus affinis y es una cuestión de contar rayas. Ahora mismo no me acuerdo cuál de los dos, pero uno tenía 9 rayas, que creo que es el fasciatus, y tiene las aletas caudal, las tiene las dos apéndices, los tiene redondeados ligeramente. En cambio, el Leporinus affinis tienen muchas más líneas. Creo que rondan sobre las 11-12 líneas. Y a su vez las aletas acaban en punta. Son puntiagudas las dos partes de la aleta caudal. Por lo tanto, eso sería una forma de distinguirlo. Y muchas veces se confunden, porque cuando son pequeños, muchas de las líneas, los dos tienen la misma tipología de líneas. Y cuando crecen, hay unas líneas que se separan en dos líneas. Y de ahí que pasen de 9 a 11 o a 12 líneas. Esa sería la manera de saber si es Leporinus affinis o Leporinus fasciatus. La verdad que ahora mismo lo estoy diciendo de cabeza y no sé cuál es el que tiene, pero sé que hay uno que tiene 9 líneas y otro que tiene 12 y la aleta caudal en uno
cava redondeada y otro punteada, que es la manera de saber. Pero a nivel de físicamente y de color son muy muy parecidos. Lo único que varía es la diferencia de las bandas. Estos animales cuando son chiquititos apenas miden 4 centímetros, suelen costar entre los 12, 14, 15 euros y a medida que van creciendo pues los ejemplares pueden costar entre 30, 40, 50 euros en ejemplares adultos. Y la verdad que son súper divertidos de verlos nadar de un lado para otro. Son súper sencillos, pero sí que es cierto que no es recomendable para acuario comunitario, no es recomendable para acuario con plantas, no es recomendable para acuario pequeño, porque sí que es cierto que a priori cuando son pequeños no dan ningún problema, pero a medida que van cogiendo tamaño, a medida que se van desarrollando, cogen tamaños considerables. Por eso hay que tener también este dato en cuenta porque es condicionante a la hora de comprarlo o no, o a la hora de mantenerlo o no. Por lo demás, yo estoy encantado y son, la verdad que súper interesantes ver todas esas rayas moviéndose, son muy activos, dan mucho color, mucha personalidad al acuario y es un pez que cuando se hace grande sigue manteniendo la línea y sigue manteniendo ese color, por lo tanto tampoco lo vamos a disfrutar hasta que se hacen adultos y lo vamos a disfrutar siendo adultos. Desde cuando son adultos se tranquilizan un poquito más y que es cierto que cuando son pequeños están como muy activos, jugando, peleándose de un lado para otro, pero cuando se van desarrollando a nivel de etapa adulta, pues estas actitudes pues empiezan también a tranquilizarse y a ir como más tranquilos. Dicho todo esto, espero que os haya gustado esta ficha técnica, os deseo lo mejor, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.